Miércoles 29 de marzo del 2017. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy es nuestro invitado Guillermo Lasso, candidato presidencial por la alianza Creo Suma. Alfredo, buenos días. Buenos días, Steffi. Buenos días a todos. Para Contacto Directo no fue posible llevar a cabo un debate ni tampoco lograr que Lenín Moreno, candidato presidencial de Alianza País, acepte nuestra invitación a dos entrevistas. Una el jueves 16 de marzo y otra el martes 28 de marzo. Se excusó por motivos de agenda. En tal virtud, solo hemos podido presentar a Guillermo Lasso, exponiendo su propuesta de gobierno el martes 14 de marzo, y hoy que hemos preparado un esquema diferente de entrevista a fin de que en la medida de lo posible se pueda contrastar las propuestas de los dos candidatos. Y con esa idea, el primer segmento va a estar dedicado a precisar el contenido de las propuestas de Guillermo Lasso frente a las impugnaciones recibidas. El segundo segmento a las inconsistencias de Guillermo, o que Guillermo Lasso más bien encuentra en las propuestas del candidato Lenín Moreno. Y el tercero a verificar el contenido del mandato popular que Guillermo Lasso aspira a recibir. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Ayer en la mañana oímos invocaciones a un ambiente de paz por voceros de Alianza País. En la tarde, el Consejo Nacional Electoral anunció restricciones a la libertad de reunión en torno al edificio del CNE. Y al comenzar la noche, un grupo de simpatizantes de Alianza País agredió a Guillermo Lasso y su familia a la salida del estadio Atahualpa. Guillermo Lasso, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo, Steffi, muchas gracias por esta oportunidad de comparecer ante el pueblo ecuatoriano. ¿Qué ocurrió a la salida del estadio? Ese es un hecho muy importante que no se puede dejar pasar así nomás. Gracias, Alfredo, con serenidad, pero con profunda indignación y rechazo a la violencia, yo le quiero contar a ustedes, ecuatorianos, que al salir mi esposa, mis hijos y yo del Estadio Olímpico Atahualpa, luego de que concluyó el partido de fútbol entre la tricolor y la selección de fútbol de Colombia, fuimos agredidos por una pandilla de mercenarios extranjeros, con palos, con piedras, con golpes, patadas, puñetes y amenazas con cuchillo. Si no fuera por el oportuno apoyo de la Policía Nacional, otra sería hoy la historia. Con mi cuerpo tuve que proteger a mi esposa, proteger su cabeza. Recibí muchos golpes en la cabeza con piedras, con palos, con insultos, con amenazas de cuchillo. Gracias a la Policía Nacional tuvimos que subirnos en un bus de la policía que fue agredido por estos maleantes extranjeros, pandilleros, mercenarios que actuaron con inusitada violencia dentro del estadio, impidiendo la tranquilidad usual cuando todos los ecuatorianos asistimos a apoyar a la tricolor nacional. Usted asegura que eran extranjeros. ¿Cómo pudo darse cuenta de eso? Algo obvio, dos razones. La primera, su aspecto. Su aspecto no correspondía a los ecuatorianos. El ecuatoriano es un hombre pacífico, es un hombre tranquilo. Y en segundo lugar, porque dentro del bus nos protegieron también oficiales de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de la policía, quienes nos contaron, son extranjeros, han llegado en estos días y su objetivo es producir lo que han producido ahora, actos de violencia contra usted. No son ecuatorianos, no puedo decir ni siquiera que son partidarios de Alianza País. ¿Por qué? Porque el ecuatoriano es un hombre tranquilo y pacífico, que tiene pasión por la política. No, estos son mercenarios extranjeros, pandilleros, preparados para el terrorismo, para la agresión, que no han tenido el más mínimo respeto por mi familia,
por mi esposa, por una dama, por una mujer. Gracias a la Policía Nacional, no me cansaré de decirlo. No digo el nombre de los oficiales. Pero la quienes se policía presentaron. pudo haber hecho para evitar lo que ocurrió porque se sabía que estaban en el exterior del estadio. Eso se pudieron haber percatado antes de que usted salga. Por supuesto que sí, pero en general tienen la instrucción de no tocar a estos pandilleros mercenarios extranjeros. Ya cuando vieron la agresión física contra mi esposa, mis hijos y yo, ellos nos dieron protección. Y yo se lo agradezco porque fue una decisión personal de aquellos oficiales, a quienes les agradezco. No digo sus nombres porque los van a perseguir como es usual, pero sí le quiero decir, ecuatoriano, con profunda indignación debemos de rechazar estas actitudes. Nos dicen que no nos quieren llevar a Venezuela. Ya estamos en el camino a Venezuela. En esa violencia, ahí habían fuerzas paramilitares desadaptados, traídos del exterior. Insisto, por respeto a los ecuatorianos. Traídos del exterior, aquellos pero partidarios. a Lilian Tintori no la dejaron entrar al país. Sí, a Lilian Tintori no la dejaron entrar, pero Alfredo, permítame terminar la idea. Con respeto me quiero dirigir a aquellos partidarios de Alianza País. Yo no creo que son ustedes. Ustedes son gente de paz, apasionados por sus ideas. Puedo yo considerar que están equivocados, pero no los he visto con una actitud de violencia física. Estos son pandilleros mercenarios extranjeros y uno que otro ecuatoriano, paramilitar, preparado para producir esta violencia física contra mi familia. Usted lo ha dicho, no dejan entrar a Lilian Tintori, quien venía a hablarnos sobre derechos humanos, pero sí dejan entrar a estos extranjeros que vienen con palos, con piedras, con cuchillos, a amenazar a un candidato a la presidencia de la República del Ecuador, extranjeros atacando ecuatorianos en territorio ecuatoriano, que no se paran en el respeto a una dama, a una mujer, a mis hijos. Son desalmados y quienes han permitido esto y promovido esto son también miserables y desalmados. Yo quiero decirle a los ecuatorianos que llamaremos a una confesión judicial al presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que no puede esquivar su responsabilidad. No hay juego limpio en los estadios. De cuando acá vende entradas de contado y en efectivo, el señor Carlos Villasís tiene que responder esto ante todos los ecuatorianos, porque hubo violencia dentro del estadio. No se permitió que la familia ecuatoriana disfrute del espectáculo del fútbol. Ya ese espacio de unidad se ha terminado. A mitad del segundo tiempo se iban padres con sus esposas, con sus hijos, porque temían lo que iba a suceder. Se retiraban del estadio. La Federación Ecuatoriana de Fútbol es cómplice de estos actos de vandalismo propiciados por mercenarios extranjeros. Ellos tienen que responder a quienes le vendieron las entradas, porque no es usual la cantidad de gente violenta que estaban en la general, en la tribuna, en los palcos, que estaban debidamente coordinados por líderes de ellos que con señas simplemente organizaban el ataque en el estadio contra todos los espectadores, padres de familia, madres de familia, niños, mujeres en el estadio. Yo creo que la FIFA tiene que conocer que aquí en el Ecuador la Federación Ecuatoriana de Fútbol no juega limpio con los espectadores. Vamos a nuestra entrevista. Encantado, Alfredo. A ver, el primer segmento se refiere a las impugnaciones hechas a su propuesta. Lenín Moreno lo acusa de que con la supresión de 14 impuestos provocará el desfinanciamiento de los servicios básicos de educación, salud y seguridad ciudadana. Veamos qué es lo que dice Lenín Moreno. La salud debe ser gratuita. Él manifiesta esa eliminación de los 14 impuestos que el candidato Lasso ha notarizado significa la eliminación de ingresos para el Estado de aproximadamente 3.700 millones de dólares. Si es que lo convertimos en empleos,
significaría echar a la calle a 250.000 profesores, policías, médicos o enfermeras. La pregunta es, ¿cuántos centros médicos piensa cerrar? ¿Cuántas carreteras quiere dejar de mantener o que sean onerosas para pagarlas por la colectividad? Esa es la pregunta que le hago al candidato Lasso. ¿Cómo afectará a médicos, maestros, policías la reducción de impuestos? Alfredo, eso que afirma el candidato Moreno es falso. Él no entiende cómo funciona la economía. Y además, él se especializa en desairar a los ciudadanos ecuatorianos. No ha asistido a ningún debate, porque esa pregunta, lo adecuado en democracia, es que la haga frente a mí y yo se la responda a él en su cara. Pero fíjese usted, no fue al debate convocado por la Cámara de Comercio de Guayaquil y más de 128 gremios de profesionales, ONGs, inclusive universidades. Y claro, preocupado y queriendo armar un parapeto, organiza un debate con la red de maestros vinculado a Alianza País. ¿Y qué sucede? Huye a su propio debate. Eso que ha dicho es falso. Yo le voy a explicar a usted, señor Moreno, que no entiende de economía. Usted lo que quiere es continuar con el despilfarro, tapando la corrupción. Me explico mejor. En el sector petrolero, señor Moreno, previo a su gobierno, en el año 2006, el costo de producción de un barril de petróleo era de $9. Hoy es de $27. Han triplicado el costo de producción de un barril de petróleo por malas decisiones, por despilfarro y también por corrupción, señor Moreno. Y usted lo sabe, por eso tiene vergüenza y no va a un debate, porque yo le voy a decir esto en su cara. Si logramos con el gobierno del cambio, como lo vamos a lograr, reducir el costo de producción de un barril de petróleo, al menos en $15, tendremos cerca de 3 mil millones de dólares de ahorro en despilfarro, en corrupción, señor Moreno. Y por otro lado, en la otra punta, en nuestro gobierno, llamaremos a la OPEP para que venga a hacer una auditoría del proceso de comercialización del petróleo. Al decir de los técnicos, muchos vinculados a usted, señor Moreno, se pierden $4 por cada barril de petróleo exportado. 100 millones de barriles de petróleo exporta el Ecuador al año. Son 400 millones de dólares. 200 millones de barriles de petróleo produce el Ecuador al año. Con el ahorro de 3.000 millones, más 400 millones por el lado de comercialización, ya son cerca de 3.400 millones de dólares al año, señor. Usted quiere seguir cobrando impuestos, metiéndole la mano al bolsillo de los ecuatorianos para propiciar corrupción y despilfarro, señor Moreno. Por eso nosotros proponemos una derogatoria del exceso de impuestos. Usted no entiende de economía, señor Moreno. Respecto a la derogatoria de impuestos, Alianza País lo acusa concretamente de que pretende privatizar la salud, la educación y la seguridad. Respecto a los 3 puntos concretos de privatización. Eso es absolutamente falso. En ningún lado hemos hablado de privatizar ni salud, ni educación, ni seguridad. Nosotros lo que queremos es educación gratuita de calidad. Pero estos no entienden. Ellos creen que la reforma educativa es construir edificios. Claro, mientras más edificios construyen, más sobornos hay. No, señor Moreno. Reforma educativa es considerar la opinión del maestro ecuatoriano, la opinión de los padres de familia, la opinión también del gobierno. Ese es el trípode en que se apoya una verdadera reforma educativa gratuita. Escúcheme bien, gratuita, porque negar esa afirmación mía es campaña sucia, señor Moreno. Por eso no va usted a un debate. En materia de salud, nuestra propuesta es también atención gratuita de salud para todos los ecuatorianos. Están haciendo campaña sucia. Cuando yo propongo zona franca de salud, propongo promover la inversión local, internacional, para cubrir el déficit de 8.000 camas en clínicas y hospitales, y que a cambio de los beneficios tributarios que otorguemos,
entreguen al gobierno al menos un 25% de capacidad instalada para atención gratuita. Escúcheme bien, señor Moreno, si es que usted entiende el concepto de gratuidad. Atención gratuita de salud a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano, a los más pobres del Ecuador. Gratuita, de calidad. ¿Qué dije yo cuando su gobierno, señor Moreno, llevó a cabo convenios con las clínicas privadas, a las que ahora no le paga? Se le dijo que era privatizar la salud. No, señor. Ustedes, con justa razón, en ese instante, cargados de buena fe, pero equivocados en los procedimientos, buscaban atención gratuita de calidad. Eso es lo que yo también busco. Lo que sucede es que ustedes quieren eternizarse en el poder, quieren llevarnos a Venezuela. Y respecto a seguridad, la privatización en seguridad. ¿Cómo se le ocurre a alguien privatizar la seguridad? Lo que tenemos que hacer es dejar de perseguir al Policía Nacional, como lo ha hecho este gobierno. Darle respaldo político a la policía para cuando se ubica enfrente de los delincuentes, no al lado de los delincuentes. Y lo que vamos a llevar a cabo es un proceso de coordinación efectiva entre Fuerzas Armadas, Policía Nacional y empresas de seguridad privada que existen ante la ausencia de la inversión en seguridad pública. Coordinar acciones, señor Moreno. De esto usted no entiende. Pido mil disculpas a todos quienes están viendo este programa. No es usual en mí que se me corte la voz, pero estoy lleno de indignación por los actos de violencia de los que fuimos víctimas. No yo, mi esposa, una mujer, cruzaron la línea. Esto ya no es política, esto es algo personal, de quienes no respetan a la mujer ecuatoriana, quienes no respetan a la familia ecuatoriana. Perdón, Alfredo, volvamos a la entrevista. Gracias, Guillermo. Después de la pausa viene el segundo segmento con Steffi respecto a las inconsistencias de la propuesta de Lenín Moreno. Son las 7 de la mañana con 17 minutos, vamos a un corte comercial. Al regresar con Guillermo Lazo, el candidato presidencial por la alianza Creo Suma. Vamos a revisar en cambio cuáles son los señalamientos concretos que hacen de por qué la propuesta del candidato de Alianza País no conduce a un cambio, sino, como lo dicen, a la profundización de un proyecto político que ha tenido una década para concretar sus ofrecimientos. Regresamos, quédese usted en nuestra sintonía. Los malos funcionarios son electos por buenos ciudadanos que no ejercen su voto. Lo dijo George Jonathan, editor de drama y crítico estadounidense. Guillermo Lazo, candidato por Creo Suma, bienvenido nuevamente y buenos días. Buenos días, Steffi. Muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, la idea era poder contrastar sus propuestas con las del candidato Moreno, pero en vista de que no pudimos contar con la presencia del candidato de Alianza País, revisemos en este segmento algunas de las propuestas de él, del candidato Lenín Moreno, para contrastar. Una de esas, las de mayor impacto, ha sido la de ofrecer triplicar el bono de 50 a 150 dólares. Claro, no especifican a cuántas personas del millón de ecuatorianos que tiene algún tipo de los 4 bonos. Dicen que luego de un estudio de casos, dependiendo de si cumplen o no los requisitos. Pero hoy, por ese millón de personas que califican al bono, el Estado paga unos 600 millones de dólares. ¿A cuánto ascendería o dependerá de cuántas personas se sube el bono de desarrollo humano y de tercera edad para poder financiarlo? ¿Por qué usted no ve factible hacerlo? ¿Por qué dentro de su plan de gobierno no está el de duplicar o triplicar el bono? La pregunta que se hacen los ecuatorianos en todos los rincones de la patria es: si ofrecen esto, ¿por qué no lo hicieron en los últimos 10 años? Con bonanza petrolera, con agresivo endeudamiento público, con más de 30 reformas tributarias. El señor Moreno no va a un debate. ¿Por qué? Porque no puede explicar cómo puede llevar a cabo una propuesta de un bono de 150 dólares. Por otro lado, los ecuatorianos quieren dignidad para ellos, soberanía para la familia ecuatoriana. Porque la gran pregunta de los ecuatorianos es: ¿me das todo eso? ¿A cambio de qué? ¿A cambio de mi libertad? ¿A cambio de que vote permanentemente por ti? ¿A cambio de qué? ¿De que cuando pasan las elecciones te olvidas de las ofertas imposibles de ejecutar? ¿A cambio de qué? ¿A cambio de que suba el precio de todos los productos en economía
y nominalmente me ofreces algo que cada día permite comprar menos. Eso es lo que el señor Moreno no es capaz de explicar en un debate. Recurren a la campaña sucia. Han utilizado, Steffi, diario El Telégrafo, utilizan a Ecuador TV, utilizan a Gama TV, a Telecentro, a la radio pública y a otros canales bajo su control, financiados por el pueblo ecuatoriano, con dinero de los ecuatorianos, pero al servicio ¿de quién? De la dictadura de un partido político, de Alianza País. Y yo les he dicho a todos aquellos periodistas, cronistas, que envían a provocarme en las calles, en las ruedas de prensa, que no se preocupen, que yo comprendo que son padres de familia, que tienen que sostener a sus hijos, que tienen que sostener a sus esposas. Y no les queda más que seguir el libreto que le impone el director editorial de cada uno de esos medios. Campaña sucia, como en un editorial del diario El Universo se denunció que de acuerdo con informes de Fundamedios han utilizado en las últimas 3 semanas más de 5 horas y media para atacarme a mí, con infamias, con mentiras, y más de 2 horas y media para promover al candidato del continuismo. Bueno, por un Eso lado es están los abuso ataques contra y la luego ley. las propuestas de campaña que se difunden en ciertos espacios. Ahora, Lenín Moreno, dentro de eso, propone ahora sí revisar algunos impuestos progresivamente, el ISD, el anticipo a la renta, bajar el IVA del 14 al 12, pero lo más importante, crear un consejo consultivo para redefinir el esquema tributario de ser necesario, pero que el modelo que sostiene la candidatura de Moreno es que a través de los ingresos tributarios hay que financiar las necesidades en salud y educación. Entonces, que no va a eliminar impuestos y eso significa menos ingresos para financiar salud y educación. Le pregunto en la práctica del presupuesto hoy por hoy, la mayor parte va a salud y educación. ¿Usted qué plantea en función de eso? Steffi, la mayor parte, ¿sabe dónde va? Al pago de la deuda. El servicio de la deuda en el año 2017 es mayor que el presupuesto de salud y educación juntos. El señor Moreno no entiende de economía, no entiende cómo le entra el agua al coco en economía, no sabe que es poco a poco, no entiende, por eso tiene miedo y rehúye a todos los debates. El señor Moreno no entiende de economía y fíjese que ahora, ¿qué plantea? Lo que yo vengo planteando desde hace más de 7 años. Señor Moreno, no pierda el tiempo, no gaste recursos de todos los ecuatorianos, del Estado ecuatoriano en su campaña. Vote por el cambio, porque ahora hasta manda un tuit que dice, vamos por el cambio. Así es, señor Moreno, vamos por el cambio, porque la mayoría de ecuatorianos quiere un cambio en el Ecuador. Y por eso votará por nosotros y no por usted. En campaña lo que tenemos es ofertas de cada candidato y hay que ver cuáles se llegan a cumplir. Moreno ofrece el plan para toda una vida, empleo joven, crédito al emprendimiento, el bono, duplicar la pensión a adultos mayores o que suba a $100, la misión Casa para Todos. Y sobre eso, primero en lo que respecta a vivienda. En este gobierno se entregaron casas, bonos para vivienda social. En las condiciones económicas que atraviesa ahora en nuestro país, ¿es posible seguir haciéndolo como ofrece el candidato Moreno, que paguen 20, 40 o $60 sin entradas para poder adquirir su casa? ¿Qué propone usted? Vean, ecuatorianos, el señor Moreno no solo que propone aumentar impuestos, eliminar el subsidio al gas de uso doméstico, el señor Moreno propone un nuevo ente burocrático. ¿Cómo lo va a financiar? Con más impuestos, con más gasto público. Lo que requiere el Ecuador es promover la inversión privada, local, internacional, generadora de empleo y oportunidades para todos los ecuatorianos. Ahora que me escucha a mí hablar de la ley del primer emprendimiento, él hoy habla de emprendimiento, de lo cual su gobierno se ha olvidado durante 10 años porque ha atacado al sector privado. Fíjense ustedes con un par de cifras. En el año 2006, el gasto público representaba el 22% del tamaño de la economía. Ahora representa el 44%. Y los ecuatorianos saben que no han mejorado los servicios de salud, no han mejorado los servicios de educación, no ha mejorado la seguridad interna en materia de salud, cuando las familias pobres acuden a los centros públicos de salud. Le diagnostican gripe y ¿qué le dan? Paracetamol.
Le diagnostican un problema en el estómago, ¿qué le dan? Paracetamol. Le diagnostican cáncer, ¿qué le dan? Paracetamol. No hay medicinas, no hay diversidad de medicinas en los centros públicos de salud. En materia de educación, están cerrando las escuelas comunitarias, las escuelas donde se impartía educación intercultural, bilingüe. ¿A pretexto de qué? De 60 escuelas del milenio, cuando hay más de 24.000 establecimientos públicos de educación en el Ecuador. Es decir, simplemente han gastado mucho dinero, mucho contrato, nada en reforma educativa, nada en reforma de educación, de salud de calidad. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Salud de calidad gratuita, bueno, para y educación de calidad gratuita. Para eso hay que contar con los recursos, que es importante, y también que no se desvíen. Por eso es que es tan importante hablar de corrupción. Escuchemos lo que plantea Lenín Moreno en cuanto a esta cirugía mayor que ofrece. Una cirugía mayor con bisturí, porque debe ser apuntando bien, debe ser con mucha meticulosidad a los corruptos, no solamente del presente y los que se presenten en el futuro también, sino a los del pasado. Yo pedí ya el apoyo de Naciones Unidas. No es que se inventa Naciones Unidas un mecanismo, ya existe una convención que es un instrumento extraordinario de proporcionar ayuda. Entonces, a la gran comisión, al gran frente anticorrupción que vamos a conformar, va a unirse también Naciones Unidas. Cerremos con eso. Algo similar a lo que usted plantea en cuanto al apoyo de Naciones Unidas, organismos internacionales. Venimos hablando desde hace mucho tiempo pedir la ayuda de la ONU para la reforma de la justicia. Pero vean ustedes, ecuatorianos, señor Moreno, usted quiere una cirugía con bisturí láser. Utilice ese bisturí láser para quien tiene a su lado su binomio, el señor Glass, responsable político de la corrupción en el Ecuador. A usted se lo impusieron. Y por otro lado, señor Moreno, mírese al espejo. ¿Cómo puede ser posible que usted, sin ser funcionario público, haya vivido por más de 2 años con dinero público y además sin pagar impuestos, señor Moreno? A eso es lo que usted tiene miedo. Por eso no fue a ningún debate, porque yo le iba a decir esto en su cara como se lo digo hoy. Y por gusto, tanto miedo. Usted es muy amigo de Javier Macías, viaja con él por el mundo. Javier Macías me conoce y le hubiera pedido a él referencia. Yo soy una persona educada, pero no por ser educado, dejo de decirle de frente las cosas a usted. Ustedes representan la corrupción en el Ecuador en los últimos 10 años, señor Moreno. Así que utilice su bisturí láser contra el espejo, contra usted y contra su binomio, el responsable político de la corrupción en el Ecuador, el señor Glass, responsable de los sectores estratégicos, de donde sale la pus de la corrupción, de Petroecuador, de los sobornos de Odebrecht. ¿Por qué su gobierno no permite que los ciudadanos ecuatorianos conozcamos quiénes son los beneficiarios de los sobornos de Odebrecht? ¿Sabe por qué? Porque usted no tiene ningún compromiso de lucha contra la corrupción. Usted es parte de esa trama correísta de corrupción de los últimos 10 años. Guillermo Lasso, candidato presidencial por Creo o Suma. Nos vamos a una pausa para regresar en Me la regala tercera. 10 segundos, Steffi. Cuando volvamos, Guillermo Lasso, para hablar sobre eso y algunos otros temas más en cuanto al mandato popular de cambio que aspira a recibir y cómo lo va a concretar. Quédese usted en nuestra sintonía 7:33. Regresamos con más. Vamos ahora al mandato de cambio que espera recibir Guillermo Lasso de la Voluntad Popular. El apoyo que está recibiendo usted no es exactamente por usted, sino por un sentimiento colectivo que está más allá de partidos e ideologías. Ocurre cíclicamente en el Ecuador. En caso de ganar la elección, ¿cómo espera asumirlo? Alfredo, lo que usted ha dicho es absolutamente cierto. Lo dije desde el 19 de febrero a las 5 de la tarde, cuando quedó claro que habría segunda vuelta electoral y algunos líderes políticos del Ecuador expresaron su apoyo a nuestra candidatura. Lo dije, no es un apoyo personal a Guillermo Lasso, no es un apoyo partidista al movimiento Creo, es un apoyo a la democracia,
a la libertad. Yo estoy consciente que para muchos ecuatorianos yo no soy su candidato ideal. Lo comprendo y lo respeto. Ustedes lo que quieren, ecuatoriano, es recuperar la democracia, recuperar la libertad, el derecho a prosperar en libertad y en paz por parte de los 16 millones de ecuatorianos. ¿Cómo se expresará en nuestro gobierno? De brazos abiertos, promoviendo el reencuentro nacional en un programa de gobierno que hoy recoja las propuestas de otros partidos políticos. Por ejemplo, de Pachacutic, la propuesta de respaldar la educación intercultural bilingüe, la propuesta de Lourdes Tibán de decretar el indulto de todos los perseguidos políticos en el Ecuador, porque son conceptos que se contraponen en democracia. En democracia no pueden haber perseguidos políticos. Propuestas sobre vivienda, como la propuesta de Cynthia Viteri, propuestas sobre el agua, como lo que planteó Paco Moncayo, lucha contra las drogas, como lo planteó Dalo Bucarán. Por lo tanto, nuestro gobierno será un gobierno abierto, de cambio, no partidista, que responda a la sociedad civil ecuatoriana, que no es el tercer sector. La sociedad civil ecuatoriana es el primer sector. Todos somos sociedad civil en el Ecuador. Hay que trabajar con esa sociedad civil vibrante. Por eso nosotros proponemos derogar el decreto 16 y toda su reforma, que ha pretendido actuar como un grillete sobre las manos de la sociedad civil ecuatoriana. Para concretar el cambio, usted propone una consulta popular de acuerdo al artículo 104 de la Constitución, que en el inciso segundo manda que el presidente de la República dispondrá al CNE que convoque a consulta popular sobre los asuntos que estime convenientes, así muy ampliamente. Pero el último inciso del mismo artículo 104 ordena que en todos los casos a los que se refiere ese artículo se requerirá dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas propuestas. De acuerdo a los antecedentes de los dictámenes de la Corte Constitucional y considerando que ahí no está incluida la llamada a consulta popular para convocar a una constituyente, ¿cómo ve la viabilidad de esa consulta si la Corte debe dictaminar previamente sobre cada pregunta que se le haga al pueblo? Alfredo, encantado respondo su pregunta, pero yo no puedo olvidarme del apoyo de Unidad Popular, de los maestros ecuatorianos a quienes este gobierno ha pretendido dividirlos entre Red de Maestros y lo que hoy se llama Unidad Popular como partido y lo que en el pasado era la UNE, a quien nosotros le vamos a devolver la personería jurídica. Sin duda alguna, nuestra propuesta, usted la ha descrito muy bien, la consulta popular amparado bajo el artículo 104 de la Constitución. Ahora, está en manos de los ciudadanos. Estamos en este momento en manos de ustedes. Los políticos no son dueños de su voto. Ustedes son los dueños de su voto. Su voluntad decide. Si ustedes nos dan un mandato poderoso, con una gran diferencia, como vamos a lograr el 2 de abril, no habrá Corte Constitucional que se oponga a un mandato del pueblo ecuatoriano, que quiere una consulta popular. Ahora bien, dicho esto, Alfredo, y yo sé que su tesis es la propuesta de una asamblea constituyente, como lo proponen muchos otros respetables juristas ecuatorianos. Después de haber vivido el episodio de ayer al salir del Estadio Olímpico Atahualpa, ese acto de violencia contra mi esposa, mis hijos y contra mí, después de ver un video de un ataque cobarde contra Carlos Michelena, a quien no tengo el gusto de conocer personalmente, yo creo que una asamblea constituyente no se la puede descartar, porque el nudo gordiano se lo corta de un solo tajo, Alfredo, y tenemos que este nudo correísta cortarlo de un solo tajo con una asamblea constituyente, probablemente. Por eso yo le digo a usted y a los ecuatorianos que coinciden con usted que no descarto la posibilidad de un llamado a una asamblea constituyente. Tiene un minuto para un mensaje a la ciudadanía. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias, ecuatorianos. Les ratifico mis disculpas. Actúo siempre con serenidad, pero hoy me embarga la indignación por lo que han hecho contra mi esposa, contra mis hijos, por lo que han hecho contra Carlos Michelena.
Vamos juntos por el cambio. Cambio significa recuperar la democracia. Cambio significa diálogo. Cambio significa libertad. Cambio significa prosperidad. Cambio significa libertad de expresión. Cambio significa que el gobierno no controle medios públicos para atacar a los ciudadanos. Cambio significa libertad de un joven de estudiar en la universidad lo que él quiera. Cambio significa respetar la libre opción de una madre de cocinar en la cocina que ella quiera. Cambio significa una sociedad civil vibrante, trabajando junto con el gobierno, junto con el sector privado. Cambio significa que vamos a respetar el juramento de los niños, el juramento de los jóvenes ecuatorianos ante la bandera tricolor, con el escudo nacional en el centro, la bandera amarillo, azul y rojo. Eso significa cambio. Rebeldía, resistirnos, no aceptemos agachar la cabeza, peor jurar ante una bandera verde, que no es la bandera de los ecuatorianos, sino de un pequeño grupo de desalmados, violentos, que rehuyen debates. Vamos todos juntos por el cambio, a luchar por la libertad en el Ecuador. Gracias, queridos amigos, estamos en manos de ustedes, en manos de los ciudadanos y en manos de Dios, que continuará bendiciendo al Ecuador. Muchas gracias. Guillermo Lazo, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Con esto concluimos esta emisión, como siempre agradeciéndoles también a ustedes por su confianza y sintonía. Alfredo, nos volvemos a encontrar mañana. Mañana continuamos, rayando la desinformación en Contacto Directo. Buen día.